resumen. Clase número 1 está grabada, ya la editamos y ya está disponible para enviársela. Introducción, ¿por qué la sanidad integral? ¿Qué es sanidad integral y quién necesita sanidad integral? Y llegamos a la conclusión de que todos necesitamos sanidad integral. ¿Qué es la sanidad integral? Es un proceso de restauración para recuperar lo que perdimos por causa de Adán y Eva. Perdimos una cantidad de cosas. Es el proceso de sanar heridas que todos tenemos y es el proceso de fortalecernos en el espíritu para poder enfrentar las dificultades de la vida. Total, todos necesitamos sanidad integral. Clase número 2 era el origen. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron y qué fue lo que perdimos? Y hablamos de las 4 provisiones esenciales para todo ser humano. Amor incondicional, seguridad, identidad y propósito. Todo el currículo me van a oír hablando de eso. Se van a dar cuenta que muchas de las situaciones difíciles que todos vivimos diariamente aterrizan en una falencia, en un faltante, en una de esas 4. Amor incondicional, seguridad, identidad y propósito. ¿Ok? De eso trata también que al final nos demos cuenta, cada uno se autoconfronte, se autoevalúe y se dé cuenta en cuáles de esas áreas sus falencias, sus carencias le está causando problemas en su día a día y los vuelve poco funcionales, porque al final del día la sanidad no es más que volvernos funcionales, o sea, poder vivir en el mundo, que es difícil, pero de una manera productiva, cumplir propósitos, ¿está bien? Entonces, clase número 2, el origen, lo que perdimos y además lo que heredamos de Adán y Eva, lo que causó el pecado, todo el desorden y el caos que causó el pecado. Dijimos que el orden es el principio de la funcionalidad. Clase número 2. Clase número 3, profundidades del alma. Vimos 2 semanas las profundidades del alma. Aprendimos cómo funciona el alma, qué hay en el alma, en el corazón, la mente, cómo funciona la mente. Y dijimos que era importante aprender cómo funcionamos porque si sabemos cómo funcionamos, pues nos damos cuenta cuando estamos funcionando mal y qué corregir. Arrancamos de que somos espíritu, alma y cuerpo, seres tripartitos. Arrancamos de que Dios hizo un muñequito de barro que le puso por nombre a Adán y sopló aliento de vida y fue él un alma viviente. O sea, tenemos un alma, en el alma están las emociones, la historia, la voluntad, los recuerdos, los pensamientos, etc. También Pablo en una de sus cartas dice que nosotros vayamos renovando nuestra mente. Llegamos a la conclusión de que la voluntad que está en el alma es donde todos decidimos. En la voluntad todos los días, todos los que estamos aquí, decidimos hacer esto o hacer lo otro. Lo digo, no lo digo, lo recibo, no lo recibo, voy, no voy, como, no como, hago. Todo está en la mente, en la voluntad, todo está allí. Aprendimos también que en la mente es el campo de batalla. Dice la Biblia que nosotros repelamos con el escudo de la fe los dardos encendidos del fuego, los dardos de fuego encendido del maligno que vienen a nuestra mente. O sea, cada pensamiento, esto es un truco que les voy a dar, un tip. ¿Ustedes manejan todos carro? ¿Saben manejar un carro? ¿Se han dado cuenta que a veces prende un avisito que dice check engine o warning? Un avisito, uno es amarillo, otro es rojo. Ok. Cuando ese avisito prende, es que algo está mal en el carro. Pero el aviso en sí mismo no es malo, ¿correcto? Ok, cada vez que tengas una emoción negativa que te quiere entristecer, deprimir, agobiar, estresar, meter en ansiedad, es por un pensamiento que está viniendo como un ataque del enemigo. Ojo, cada vez que usted se levante y ya esté ansioso o ansiosa, hay un pensamiento que te está llevando a eso. Y los pensamientos de Dios, todos los pensamientos que vienen de Dios son lo bueno, lo amable, lo justo, lo agradable, lo honesto. O sea que todo pensamiento que produce en nosotros una emoción negativa no es de Dios. Claro, hay emociones negativas que son necesarias, nos hacen funcionales. La tristeza es necesaria porque la tristeza nos permite elaborar la pérdida. La tristeza nos pone en un estado de relajamiento físico y emocional que nos permite pasar por el dolor cuando perdimos a alguien o perdimos algo. El temor nos permite reaccionar ante situaciones de riesgo, nos hace funcionales. La ira nos hace ver injusticias a las que nos enfrentamos. Y la ira en sí misma no es pecado. De hecho, Pablo lo dice, airaos, mas no pequéis. Entonces, la ira en sí misma no es mala. Lo malo es lo que hacemos cuando nos airamos. Entonces, por eso es importante conocer cómo funcionamos, el alma, el corazón.
Como en el alma están las emociones, es muy peligroso decidir almáticamente. Por ejemplo, cuando uno se enamora. Entonces empieza ese cosquilleíto y ese, ay, tan lindo, ay, tan bella, ay, y todos estos sentimientos de amor asociados, o todos estos sentimientos de enamoramiento placenteros asociados a una relación de este tipo. Y entonces uno cree que eso es amor. Y esa decisión está en la voluntad. Dice, este es el hombre de mi vida, con este me caso, con esta hasta el fin del mundo. Y unos mesecitos después están agarrados del pelo. ¿Y qué pasó? Decidiste en las emociones, en la voluntad. Y les expliqué cómo se conecta la voluntad, las emociones, el alma y el espíritu. El espíritu de Dios habla al espíritu del hombre, el espíritu del hombre le habla a tu alma y en tu alma tú decides si obedeces o no. Y le dices al cuerpo. Así es. La gente, por ejemplo, que cae en adulterio, ay, yo no me di cuenta a qué hora yo caí en adulterio, en serio, ¿no? Y acá estaban estos pantalones, ¿no te diste cuenta? Vino una tentación en su alma, el espíritu le dijo, eso es pecado, el espíritu de Dios le enseñó, adulterar es pecado, su espíritu oyó, adulterar es pecado, el alma, hey, adulterar es pecado, adulterar. Bueno, pero es que se siente rico, bueno, pero es que... Y negoció con ese pensamiento y finalmente el alma le dio una instrucción al cuerpo para que fuera al pecado. Así es todo, por ejemplo, el chisme. Yo sé que aquí nadie le gusta el chisme, ni se mete en chisme, ni conoce a nadie chismoso. Y ahora con las redes menos, ¿no? La envidia, ¿sí? La mentira, todo pasa el mismo proceso, el mismo proceso. Ahora, hablamos de emociones en el módulo 1. No sé si no estoy en el módulo 1 que fue antes del verano, dedicamos como 2 o 3 clases a hablar de las emociones. Las emociones son una respuesta a la valoración que le damos a un evento, no al evento en sí mismo. Entonces, cuando uno está experimentando emociones, lo que tiene que leer es qué estoy leyendo, perdón, lo que tiene que identificar es qué significado le estás dando al evento. Ejemplo, si voy por la calle y me atraviesan un carro y yo freno y, uy, Dios mío, y ya. Pero si ella va en la misma situación, le atravesan el carro y se le sale la ira, se le sale la piedra, lo alcanza, lo cierra, lo insulta y todo, porque ella leyó peligro, mucho peligro. Como leyó mucho peligro, le dio mucho significado de grave al evento. El mismo evento, la misma situación, diferentes reacciones. ¿Por qué? Porque ella lo valoró como muy peligroso y conforme a la valoración va a ser la reacción. Hay personas que se les pierde $100 y aunque sean ricos o pobres, no es el punto aquí, sino digamos que tenemos la misma condición de concepto respecto al dinero. A una persona le pierden $100 y llora 10 días. Ay, ay, porque valora que es una pérdida muy grande. A la otra persona se le pierden $100 y a los 2 minutos no se acuerda porque no valoró la pérdida como una pérdida tan grave. ¿Okay? Entonces siempre las emociones son respuesta a algo que valoras. Y entre más grave y más catastrófica sea la valoración que le des a un evento, más alta va a ser tu reacción. No es justo que me dejen metido 5 minutos. Si valoras 10, catastrófico, 10 va a ser tu reacción en enojo. Si valoras que te dejen metido tarde 5 minutos, es 2, vas a reaccionar 2 en enojo. Eso es, así son las emociones y eso también está en la mente. Y la valoración en la mente depende de tu sistema de creencias. Y tu sistema de creencias se formó desde el vientre de tu mamá. Desde todos los eventos, desde la misma concepción hasta el día de hoy. Pero hay una etapa en la formación emocional del niño que es cuando se va estructurando lo que hoy somos de adultos. O sea, todas tus reacciones de hoy de adulto están fundamentadas en un sistema de creencias primario, lo más donde está allá lo que estos llaman el yo interno, el tú, el que allá donde estás, no sé dónde estás, pero allá adentro está. Ese se formó desde el vientre y hasta cierta etapa, ya cuando ya el niño tiene voluntad, decisión, opinión, que lo ponemos edades, que a los 16, que a los 18, que a los 21, no hay una edad, porque son escalas, pero más o menos cuando una persona entra en la edad adulto, ya toda su estructura emocional, su sistema de creencias, todo está consolidado. ¿Está bien? Ok. Ese sistema de valoración de los eventos que producen emociones está en la mente también. Ya fíjense cuán importante es la mente.
Y dijimos la semana pasada, y aquí termino con el resumen, el alma quiere gobernar. El alma siempre va a buscar negociar con el espíritu para complacer los deseos de tu corazón. Siempre tu alma va a buscar excusas. Ay, no, pero es que nadie me está viendo, el alma. Pero Dios sí te está viendo, el espíritu. Ay, no, nomás lo hago esta vez y eso no pasa nada. El alma negocia siempre para satisfacer un deseo del corazón. Siempre el alma está buscando satisfacer los deseos del corazón. Y los deseos del corazón, dice la Biblia, que más engañoso que cualquier cosa y perverso es el corazón. Entonces fíjense cómo todo encadena. Yo no soy muy de la tendencia, gente que prefiere no hablar de estas cosas en la iglesia, del alma y todo. Nosotros hablamos aquí de Biblia todos los domingos, aprendemos de la Biblia, no hemos vuelto a tener estudio bíblico, después del verano no lo volvimos a tener, hicimos discipulado bíblico, estamos orando por las mañanas, oramos sobre la Biblia, todo, pero esto, si Dios fue el que nos creó, nos puso un alma, y tanto habla la Biblia de alma, corazón y mente, que parece que fueran el mismo, es importante conocerlo, ¿está bien? Y en el alma, terminamos la clase pasada, la anterior, diciendo que en el alma es donde nosotros definitivamente decidimos cuál es nuestra identidad. En el alma es donde decidimos perdonar, es una decisión. En el alma es donde decidimos ser libres del temor, y en el alma es donde decidimos vivir en santidad, entendiendo santidad como la obediencia a Dios, no como la perfección, porque ninguno de los que está aquí va a ser perfecto mientras estemos en la tierra. La perfección solo la vamos a alcanzar en la eternidad, en la presencia del Señor. ¿Está bien? Entonces, ese es el resumen hasta el día de hoy. Hoy vamos a la clase número 4. Esta es buenísima, buenísima. Durante esta clase es importante, les voy a dar unos conceptos básicos al principio, y al finalizar la clase se van a cuestionar. Recuerde que el éxito de esta clase no es el conocimiento. El éxito de la clase es lo que usted haga a solas con el Señor en su tiempo de oración. Introspectar, buscar adentro de usted mismo, autoconfrontarse, autoevaluarse, autoexaminarse. ¿Ok? Entonces la clase de hoy se llama Los traumas, parte 1. Amor, ¿me regalas agüita? Tú que hablas inglés. Ok, los traumas, parte 1. Ok, arranco de este concepto. Todo ser humano, por más bueno que sea, porque más se parezca a Jesús, el ser humano que más cerquita esté a parecerse a nuestro Señor Jesucristo, tiene traumas. Jesús no. Pero el ser humano más bueno, más perfecto, más funcional, si pudiéramos encontrarlo, ha enfrentado traumas en su vida. Todos hemos enfrentado traumas. La pregunta es, ¿cuál es la definición de trauma? Entonces no me voy a enfocar en lo de la psicología y la terapia, trauma tipo A, trauma tipo B, no. Vamos a definir trauma para efectos de esta clase. ¿Listos? Tienen sus materiales, ahí está la definición, pero la voy a leer. Trauma es una exposición a un evento emocional negativo. Hago una pausa. Hoy en día se cree que hay traumas por eventos violentos positivos. ¿Listo? Pero en esta clase no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en lo negativo. ¿Está bien? Ok, repito, es una exposición a un evento emocional negativo que impacta el espíritu, el alma y el cuerpo del individuo y lo marca dejando una huella en su alma para siempre. Y nosotros le llamamos huella psíquica. Es también una intervención en la vida sin el consentimiento y sin la voluntad de la persona que es intervenida. ¿Ok? Voy a poner algunos ejemplos. Cuando estabas chiquito, tenías 2 años y tu papá te pegó un grito que empezaste a llorar de temor. Eso es un trauma. Eso es un trauma. ¿Por qué? Porque violentó la estructura de seguridad del niño. Fue atemorizado, fue asustado. Violentó, acuérdense, identidad, seguridad, amor incondicional, identidad, seguridad y propósito. La estructura de seguridad del niño, un grito. Eso es un evento violento. Un niño que de 3 años no sabe nadar
y su papá lo tira a la piscina, tenga para que aprenda, y lo tira a la piscina. Eso es un evento violento. Violenta su voluntad porque no decidió y violenta su estructura de protección, de seguridad. ¿Está bien? Un niño que nace prematuramente y es dejado en una incubadora por 6 meses, eso es un trauma, es un abandono no intencional, pero es un abandono, porque lo primero que el niño debe hacer cuando nazca es estar en el regazo de su madre, el contacto, el apego, el roce, el calor, las palabras. Cuando un niño es apartado de eso sin intención, porque nació prematuramente, eso genera un trauma, abandono. ¿Ok? Tu papá te dejó en el carro, tenías 5 años, ya vengo mijito, voy aquí a recoger los remedios a la farmacia, y te dejó en el carro 10 minutos, un niño de 5 años no tiene conciencia del tiempo, 10 minutos es una eternidad, nunca va a volver mi papá, ¿y qué hace el niño? Empieza a llorar, abandono. ¿Ok? Niños que llegan a su casa, que ese día sacaron una C en su proyecto de grado, es lo mejor que han logrado porque eran D y ahora sacó C y llega con este proyecto, ay papi, 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 y el papá le dice, no moleste mijo, que estoy ocupado. Trauma, es un rechazo. Sin intención, pero es un rechazo. Y el rechazo genera trauma. Ahora, en términos espirituales, dijimos, definí como desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Trauma, un evento violento para el cual no estamos preparados, o una intervención contra tu voluntad. ¿Está bien? Pero para efectos de la clase, trauma, la palabra trauma significa hueco, significa faltante. Entonces, es como cuando por eso les dije desde el vientre, cuando el niño se va formando emocionalmente, la forma de los niños estructurar su capacidad emocional es a través de experiencias, a través de amor, de contacto, de palabras, de juegos, de motricidad, de compañía. Todo eso se va estructurando. Entonces, amor incondicional, seguridad, identidad y propósito, ¿la proporcionan quién? Papá y mamá. Así como el agua es el mejor ambiente, ideal ambiente para que un pez se desarrolle, el ambiente ideal para que un niño crezca saludablemente es un hogar donde hay un papá hombre nacido hombre y una mamá mujer nacida mujer. ¿Correcto? Ese es el ambiente perfecto para que un niño se desarrolle emocionalmente saludable. No quiere decir que el niño va a ser perfecto, digo que es el ambiente ideal. ¿Ok? Por eso es tan grave las consecuencias en la vida de los niños donde no hay un papá. Porque se descompone uno de los ingredientes indispensables, se aísla uno de los ingredientes indispensables, esenciales para la estructura emocional del niño. Entonces, el sistema de creencias de nosotros, la estructura emocional, el ser que nosotros somos, se va formando. Papá y mamá van garantizando seguridad. Entonces, seguridad es como un ladrillito. ¿Y qué proporciona seguridad? Un abrazo, compañía, palabras de afirmación. Papá está aquí, te va a cuidar, mamá está aquí, no estás solo. Todos esos eventos son como ladrillitos que van estructurando la parte de seguridad del niño. El amor incondicional, el apego, el abrazo, las palabras tiernas, el consentirlos, el apoyarlos, el animarlos, es amor incondicional. Todas estas son como ladrillitos que van formando la estructura del niño. Ahora, cuando uno de esos ladrillitos es arrancado o no es colocado en su lugar, es como si tuvieras un murito y queda un hueco, queda un huequito. Ese huequito en el alma es lo que llamamos trauma. Es un faltante en la estructura emocional del niño. Y todos los tenemos, todos los tenemos. Ahora, cuando una de estas 4 estructuras o un ladrillito de esos falta, es negada o es violentada, se genera un trauma. Falta porque traumas no son solo por eventos violentos, es por faltantes. Vamos a ver ahorita tipos de trauma o ejemplos de traumas. Uno es la pobreza. No darle comida a un hijo genera un trauma. Pero no lo estás cascando, no lo estás agrediendo, no lo estás abandonando, no, pero no darle comida que la necesita genera un trauma. Afecta su estructura de seguridad. Ahorita lo vamos a ver.
Entonces, el concepto es hueco. Y hay un principio en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, verso 8, dice así: al que aportillare vallado lo morderá la serpiente. La otra versión de la Biblia de las Américas dice: al que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. O sea, cuando hay un hueco en la estructura emocional del ser humano, por ese hueco, el que lo quiere llenar, el que se quiere meter, el que quiere atacar, se llama Satanás. Ejemplo: tu papá se divorció de tu mamá. La definición más parecida a divorcio es abandono. Porque un niño que todavía se está estructurando no entiende. O sea, hay papás que son tan ingenuos, tan ignorantes y necios. Vamos a explicarle a los niños por qué es que nos vamos a divorciar. Entonces creen que coger un niño de 5, 6, 7 años o 9 y explicarle en las palabras que ellos dan, porque lo cierto es que son necios. No, mijo, es que papá y mamá no se entienden. Toda la historia esa que cuentan los matrimonios que se divorcian. El niño no entiende nada. 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 El niño lo único que hace es percibir. Su alma es impactada. ¿Con qué? Con un espíritu de abandono. Porque papá se fue. La palabra papá, el papá, pater, que es el original, significa el que protege, el que guía, el que enseña, el que dirige. Todo eso significa pater, papá. Cuando papá se va, ¿quién se fue? El que protege, el que enseña, el que provee, el que guía. Entonces, el alma del niño es impactada. Por eso el divorcio es un trauma. Es un evento de abandono. No tiene otra definición. Por más que le expliquen al niño, no, es que su papá y su mamá son, ¿cómo se dice? Incompatibles. No nos entendemos, peleamos mucho. Y por el bien de ustedes es mejor que yo me vaya. O sea, ¿le estás diciendo a tu hijo que es mejor abandonarlo que arreglar tus problemas con tu cónyuge? ¿En serio? A ese punto llega la necesidad del ser humano, de querer justificar sus decisiones pensando que está tomando la mejor. Ok, es abandono, es abandono. ¿Listo? Ese niño crece y entonces el ladrillito le queda un huequito en su estructura de amor, de seguridad, porque abandono, estoy a la intemperie, ¿quién me va a proteger? Seguridad, temor. Por eso los niños cambian cuando el papá se va de la casa. Si es un niño de 5, 6, 7 años, el niño no sabe decir, bueno, siento que voy a ser abandonado, mi estructura de seguridad va a ser afectada, el amor incondicional. No, el niño no piensa así. El niño siente, me abandonaron, ¿ahora qué voy a hacer? El niño piensa que él es parte de la razón por la cual papá y mamá se están divorciando. El niño cree además que él es responsable. El niño cree que si papá me amara, no se iría, como se va, no me ama. Todo eso impacta el alma del niño. Y le queda marcado, es una huella. Es como cuando marcan el ganado, que le queda el cuero marcado. Eso mismo pasa en el alma, en el corazón del niño. Es una huella, queda marcado. ¿Listo? Este niño crece y de repente la primera que se enamoró, con esa se casó. ¿Por qué? Porque quiso tapar ese huequito, ese vacío, con la primera oportunidad que tuvo. En las mujeres pasa mucho eso. Yo le enseño a los hombres que amen a sus hijas, que las consientan, que las abracen, que las toquen, en el buen sentido de la palabra. Porque si el papá no le transmite eso a las niñas, el primero que pase por la puerta y la abrace, ella confunde ese amor y sale y se va. Entonces, el abandono, queda el huequito en la estructura, en los ladrillos, y esas son las personas que se enamoran rapidísimo y se casan rapidísimo, porque buscan tapar ese hueco, ¿correcto? El dolor emocional, por ejemplo, el abuso, el maltrato físico, el rechazo, cuando papá rechaza al niño, cuando papá está ausente o mamá está ausente, el niño necesita aceptación, necesita ser admirado, necesita ser apoyado. Como no tiene eso, se va a la calle y encuentra 6 amigos que fuman marihuana y lo aceptan como es. No, ven, fuma con nosotros y tienes entrada al grupo. El niño empieza a fumar marihuana y se siente rico y se olvida el dolor.
deja de experimentar el dolor que tenía en la casa y lo anestesia, lo reemplaza con un dolor temporal, que no tiene nada que ver con el dolor emocional. Principio de las adicciones, dolores no resueltos. ¿Ok? Entonces, todos tenemos traumas. Trauma no significa que te violaron entre 3 tipos, o que tu mamá te dejó tirada en un canasto de basura, o te puso en el río como a Moisés. No, eso no significa trauma. Esos son traumas también. Pero traumas son como si un niño de 5 años que sabe que sus partes genitales son privadas, está en el baño orinando y de repente un adulto que llegó de visita a casa abre la puerta y el niño voltea y el adulto dice ¡uh! Y le hace así, ya. Y ese niño de ahí para adelante en su vida quedó traumado. Cada vez que entra al baño siente que alguien lo ve, que alguien lo va a mirar, que alguien lo va a coger, va a orinar y no puede porque tiene miedo que le van a abrir la puerta y crece así, al punto que cuando se casa la mujer no puede entrar al baño cuando él está orinando. Y él dice, ay, tan bobito, un trauma. Eso es un trauma. Entonces todos tenemos trauma. Ahora, ¿cómo se generan los traumas? El problema con los traumas es que el niño percibe, es una realidad, ¿correcto? O sea, lo enfrenta, ¿cómo se dice? Lo experimenta, ¿correcto? Experimenta la realidad, toma conciencia de ella, pero él no tiene la capacidad de razonar qué es lo que está pasando. Y esa información queda grabada en el alma y va formando nuestro sistema de creencias. Por eso hay personas que son más temerosas, por eso hay personas que son más solitarias, por eso hay personas que son más reactivas, de todo un poquito. Ahora, ¿cómo se generan los traumas? Hay varias maneras, pero yo escogí 3 para la clase. Una es el pecado. El pecado produce traumas. O sea, una mentira. Tu papá y tu mamá eran súper mentirosísimos, te mentían y te engañaban y eso te causó dolor. Eso produce un trauma, una mentira. Robar. Robar es un delito y es pecado. Estabas en tu escuela y vinieron 2 amiguitos y te robaron la lonchera. Un pecado que produce un trauma. ¿Correcto? Maldiciones, brujería, hechicería, herencias espirituales, las iniquidades. La iniquidad en sí misma no es pecado. La iniquidad es el camino torcido que nos lleva a pecar. Recuerde que pecado significa no darle al blanco. Entonces, iniquidades son caminos torcidos que nos desvían del blanco, que es la voluntad de Dios. Entonces, la iniquidad puede ser, por ejemplo, gritos. Si en tu casa eran gritos y gritos y gritos, gritar no es pecado, pero los gritos generan una atmósfera de susto, de temor, de inseguridad, y esa iniquidad te genera un trauma, ¿correcto? Tomar, aunque la Biblia dice que no nos embriaguemos, embriagarse, porque en eso hay disolución, pero si tu papá era alcohólico, una iniquidad, que puede ser pecado, te generó un trauma. Y la tercera razón, y en esta es la que me voy a concentrar para la clase, es agresión. Los que están siguiendo el material, estoy en la página 3 de la clase de hoy. Agresión. La agresión son actos de terceros que atentan contra tu vida. Y estamos hablando de actos físicos. ¿Ok? Maltrato físico, castigos exagerados, situaciones que te ponen en riesgo. Por ejemplo, una niña de 10 años cuidando 2 hermanitos de 3 y 4. Una niña de 12 años con la responsabilidad de hacer comida, cuidar a sus hermanitos mientras papá y mamá trabajan. Eso es un trauma, eso es una agresión. ¿Por qué? Porque le están dando una responsabilidad que no le corresponde, para la cual no está preparada. ¿Correcto? Dentro de la agresión, podemos hablar abandono de los padres, violación, abuso, rechazo, bullying, desprecio, problemas y enfermedades físicas. Problemas y enfermedades físicas son catalogados como actos de trauma, son traumas. Por ejemplo, personas que mucho tiempo estuvieron enfermas y esto les generó victimizarse. O
sea, ay, pobrecita yo y pobrecito yo. Y eso le funcionó para generar atención, para que tuvieran más cuidado de ella. Esa persona sale de la enfermedad, pero su estilo de vida de ahí para adelante siempre es como que, ay, estoy mal, llamar la atención, victimizarse, o también produce rechazo. Bullying, bullying cibernético. Nuestra hija fue víctima de bullying cibernético. Me acuerdo que estaba en el baño en la escuela. ¿Cuántos años tenía? ¿9? ¿10? Y alguien metió un teléfono por abajo del baño, una amiguita de ella, y le tomó una foto. Sí, wow, y regó la foto por el colegio. Bullying cibernético. De policía y todo. Ok. Además vivimos la discriminación. Genera trauma. Vivimos una sociedad que hace alarde de no discriminar, pero una sociedad que discrimina. Total. De eso no me voy a meter a hablar. Nosotros los cristianos somos discriminados porque nosotros hacemos alarde de santidad. Y santidad no es que somos perfectos. Entonces nos tildan de hipócritas porque decimos que somos santos, pero santos es que somos apartados para Dios, no que somos perfectos. Pero entonces, cuando uno se hace cristiano, te atacan, te discriminan. Entonces, nosotros, por ejemplo, no podemos hablar en contra del movimiento gay porque nos tildan de homofóbicos o nos tildan de discriminar, ¿correcto? Pero ellos sí pueden atacarnos y hablar de nosotros acerca de nuestra santidad y nuestro estilo de vida, pero eso no es discriminación. ¿Sí ves? O sea, estamos en una sociedad que va en contra de la discriminación, pero que es la que más discrimina. ¿Correcto? Entonces, vamos a entrar en el tema de cómo se generan los traumas, los efectos del trauma. ¿Sí? Los efectos del trauma, que son en el alma, pueden afectar el cuerpo también. ¿Ok? Una persona que, digamos, le pegan mucho en su casa, de chiquito es abusado, le pegan mucho, se enferma y por causa de los golpes se enferma. El trauma, que fue el abuso físico, le generó una enfermedad. ¿Sí? Personas que entran en tristeza y depresión por abandono, por bullying, por discriminación, por juicios, entran en depresión y la depresión causa no sé cuántas enfermedades. La depresión, se le atribuye a la depresión enfermedades como gastritis, presión arterial, desórdenes estomacales, jaquecas, dolores de cabeza, una cantidad de enfermedades. Los médicos dicen que más del 65% de las enfermedades que hay hoy en día se generan por emociones. Y las emociones negativas generadas por traumas. De hecho, cuando usted va al hospital, cuando le hacen la encuesta para ver a dónde lo meten, le hacen preguntas acerca de su familia. ¿Vive sola? ¿Quién estaba con usted? Cuando otra cosa que pasa cuando viene el rescue a tu casa o por alguna situación de emergencia, al cuarto de nosotros entraron como 6. Cuando Vivi le dio el desmayo ese por la tiroides hace unos meses. Y uno de ellos, lo que me preguntaba era, ¿y quién más está en la casa? ¿Y qué horas eran cuando ella le dio eso? Y miraba todo el cuarto, miraba a ver si había señales de golpes o de licor o de drogas o algo, porque ellos saben que muchas de las enfermedades se generan por eventos emocionales. ¿Ok? Entonces el trauma, uno de los efectos del trauma es en el cuerpo, tiene que ver con el cuerpo. Hay gente que por los traumas entra en situaciones emocionales de decadencia, de down, y no puede dormir, insomnio. Como no puedes dormir, te adelgazas, te envejeces, te arrugas. Cantidad de cosas que afectan el cuerpo. Ustedes se han dado cuenta, cuando a uno lo asustan, algo pasa, ¿cierto? Ella, que es especialista para asustarme, se me esconde. Y cuando me asusta, se me esconde. Me asusta y apenas me asusta, a mí se me paran todos los pelitos. Entonces fíjese, un temor tiene una reacción física en mi cuerpo, los pelitos. Bueno, cuando te traicionan y te duele, el centro nervioso es afectado y tal vez no se te paran los pelitos,
pero se te altera la presión, se te altera la respiración, se te altera el ritmo cardíaco, se te altera la digestión, una cantidad de cosas y te enfermas. Y entonces, ay, pero ¿por qué estoy enferma? Porque el novio te dejó, porque la novia te dejó. ¿En serio? No, eso no es así. Que no es así, así mismo es. ¿Ok? Ahora, esto se me está moviendo muy rápido. Ahora, el efecto en el alma del ser humano del trauma va a depender de qué tan temprano se genere el trauma. Creo que tengo en mis notas, no las voy a leer ahorita, pero ustedes sí las van a leer en su casa, espero que las lean. Entre más temprano sea el trauma, a más largo tiempo lo va a afectar. ¿Por qué? Porque está en lo básico de la formación, de la estructuración emocional del niño. Mire, esto es un trauma que es real. Está comprobado que los niños, ojo Vero, que los niños que en los meses después de haber nacido no reciben pecho, comparado con los niños que reciben pecho, la funcionalidad en la vida de adultos es totalmente diferente. Los que no reciben pecho son más propensos a la depresión, a la ira, a ser disfuncionales en sus relaciones, mientras que los que reciben pecho de la madre son personas más funcionales, más alegres, menos enfermizas. ¿Ok? O sea que no darle pecho al niño es un trauma. Mire, este niño necesita pecho, tiene hambre. Las que son mamás saben lo que estoy diciendo. Cuando el niño tiene hambre y la mamá está ocupada, el niño no abre el ojo y dice, no, mi mamá está ocupada, voy a esperar que se desocupe y más tarde la llamo a que me dé de teta, que me dé mamar. El niño no dice así. El niño tiene hambre y ¿qué hace? ¡Ah! Entonces la mamá tiene mala actitud. ¡Ay! Este niñito sí llora, que aguante, ahorita le doy. Y lo pone a aguantar por un tiempo, no lo va a dejar morir de hambre, pero lo pone a aguantar. Eso es un trauma, porque no le está supliendo una necesidad a tiempo. Entonces el niño pasa tiempos hasta que la mamá, ay, bueno, ya, este niñito y yo bien ocupada aquí viendo la telenovela, bueno, lo que sea. Entonces ella llega y lo coge aquí y lo coge con mala actitud. Chupe pues, mijo, chupe, hágale pues, rápido, rápido, que estoy ocupada. Con mala actitud. Eso pasa en la vida real. Termina el niñito de comer. ¿Sabe qué pasa con personas así? Ustedes los conocen, o alguno de ustedes puede ser el que voy a narrar ahorita, que apenas les da hambre, les da mal genio. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Que apenas les da hambre, les da mal genio, pero mal genio. Y les da dolor de cabeza y entran en angustia. La misma angustia que la mamá les sembró de chiquito. Pastor, qué exagerado. Busquen la información. Lean, documentense, para que ustedes vean. Una cosa que parece, aún una mamá que de verdad está muy ocupada. No hay nada más importante para el niño que sus primeros meses de vida, por la nutrición y por el apego. Lo que tiene que ver el apego, el bonding, lo que llaman los americanos bonding, una conexión de intimidad emocional, física, contacto físico. Eso nutre emocionalmente los hijos. Ni hablar, ustedes que son papás y mamás, miren hijos criados por el papá y la mamá versus hijos criados por las nanas. Aunque sea la mejor nana del mundo, no es lo mismo. Entonces, cuando papá y mamá no nutren adecuadamente al niño, mire, cuando un niño no es alimentado, y no bebé, sino niño, no le das la comida con los nutrientes suficientes, es abuso, porque lo pones en riesgo de enfermedad, en riesgo de pobreza, en inseguridad, porque el niño cuando recibe comida se está nutriendo y se está fortaleciendo, entonces violenta su estructura de seguridad. Ay, pero es que somos pobres, ¿qué hacemos? Yo no sé. Esta clase no es de pobreza, ni cómo resolver la pobreza. Váyase a Dave Ramsey o algo así. Pero no darle la nutrición adecuada a los niños es abuso. Su cerebro, su desarrollo no va a ser el mejor si no comen bien. Tenaz, ¿no? No se me asusten que apenas estamos empezando. Ok.
Entonces dije que el efecto en el niño depende de que esté temprano. Ok, le voy a poner un ejemplo. Hay cosas que a usted le molestan tanto, pero usted no sabe por qué. No siempre nos vamos a acordar del trauma, porque hay traumas desde el pecho o desde el vientre. Hay una parte que se llama el tubo neural, por acá en el cerebro del niño, y ese tubo neural se va desarrollando con los años hasta que se estructura. Pero en los primeros añitos de vida, en los primeros meses de bebé, ese tubo neural, la corteza está apenas en formación. Y en esa corteza hay parte que almacena información, almacena historia, pero como está tan frágil, tan en formación, no alcanza a guardar el evento, pero sí guarda la emoción. Por eso el niño de pecho, cuando crece y la mujer no le sirve la comida a tiempo, arma un zaperoco, arma una catástrofe, una tercera guerra mundial. Yo quiero mi comida ya. Ay, pero ya va que ya. Pero él no se acuerda que la mamá le daba teta de mala gana. Porque su tubo neural, su corteza todavía... Entonces hay cosas en la vida de todos nosotros que no nos vamos a acordar qué fue. Pero por las reacciones hoy en día sí podemos enlazar algo similar pasó a esto. Por eso puede que no te acuerdes del ofensor, puede que no te acuerdes del evento, pero lo que sí podemos saber es cómo está reaccionando hoy ante ciertas situaciones que son identificables. ¿Está bien? Entonces, entre más chiquito sea, más le va a durar el trauma y menos se va a acordar dónde fue que lo adquirió, cómo lo adquirió y, entre comillas, a quién tiene que perdonar. ¿Ok? Sí está el ejemplo. El ejemplo del niño amamantado está en la página número 5. ¿Ok? Está en la página número 5 de la clase de hoy. Entonces, recapitulando, trauma significa una apertura, un hueco, y tiene que ver, para efectos de nosotros, con una agresión. Miren, espiritualmente hablando, Satanás, que es puerco y sabe nadar, Satanás sabe más Biblia que muchos de los hijos de Dios. ¿Usted sabía eso? Satanás, cuando se presenta delante de Jesús, después de que Jesús estuvo 40 años ayunando en 40 días, es un trauma que tengo con los números. Entonces, cuando se presenta delante de Jesús a tentarlo después de 40 días ayunando en el desierto, Satanás le recitó la Biblia a Jesús. Escrito está. Entonces Satanás sabe lo que la Biblia dice acerca de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces nosotros podemos interpretar este pasaje de dos maneras. Instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, y cuando el niño sea viejo no se va a apartar del camino del Señor. ¿Es válida esa interpretación? Creo que sí. Pero también es válida esta. Instruye al niño en su camino, en el camino del niño, en el camino que tú quieres que el niño ande, y cuando sea viejo no se va a apartar de él. Es más, yo a mi hijo desde que antes que caminara lo entrené a ser deportista. ¿Y qué es lo que más él hace hoy? Deporte. Este pelado hace deporte. Desde antes que caminara yo ya jugaba fútbol con él, sentados. Lo instruí en un camino ¿de qué? De los deportes. Y hoy que es adulto, el deporte para él es muy importante. Los comunistas y los judíos saben eso. Por eso los judíos a la edad de 13 años, los rabinos le pasan la Torá de memoria a sus hijos para instruirlos, adoctrinarlos. Los comunistas saben eso. Por eso el sistema comunista tiene que adoctrinar desde niños, porque sabe que si lo montan en ese camino, aun cuando sea viejo, no se va a apartar de eso. Pues Satanás sabe, eso se la sabe clarita. Entonces cada vez que un niño se mete en un evento traumático o se es expuesto a un evento traumático que puede ser una mentira, pero es una experiencia real, Satanás le hace creer que es verdad. Como por ejemplo, cuando el papá se va de la casa. ¿Es abandono? Sí. Pero el niño cree que el papá no lo ama. Y papá sí lo ama. Lo que pasa es que no supo resolver sus problemas y terminó yéndose de la casa, abandonándolo. Entonces genera un trauma de abandono en la vida del niño,
pero a la vez Satanás le mete una mentira al niño, porque Satanás sabe que si el niño cree esa mentira, la acepta como una verdad, así va a crecer de adulto. No eres amado, no eres importante, no vales nada. El rate, la rata de crecimiento, el rate o el número de crecimiento de hijos, en los americanos creo que ya es menos de 1 por familia, algo así como 0.75. Los musulmanes como 7 hijos tienen en promedio. O sea, esos manes sí están poblando la tierra de más musulmanes. Ellos saben eso, Ok, entonces traumas, resumiendo, eventos violentos que no estabas preparado para enfrentar, te violaron tu privacidad o te violentaron tus estructuras de seguridad sin tu consentimiento, o eventos de abandono, agresiones físicas, agresiones verbales, agresiones psicológicas, cantidad de cosas. En el colegio, ¿cómo se nos burlaban en el colegio, no? ¿Se acuerdan? Un profesor que te avergonzó en público delante de tus amiguitos, te generó una vergüenza. Y Satanás te hizo creer ese día que había algo inadecuado en ti, que había algo que no estaba correcto en ti, que había algo que tenías mal. Y de ahí en adelante toda tu vida te la pasas avergonzado. Te da vergüenza hablar en público, no quieres ir a fiestas, eres una persona tímida, retraída. Entonces voy a narrar algunos eventos y en esta parte de la clase, la semana entrante vamos a profundizar un poquito más en ciertos traumas, cómo el trauma afecta más directamente, cómo se reflejan, cómo se manifiestan hoy en la vida de adultos esos traumas. Miren, nosotros en la consejería, a mí es una pasión, ella lo sabe. Yo en la consejería le empiezo a rascar la lengua a la gente. ¿No, Vero? Ok, le empiezo a rascar la lengua, ¿no? Y Vivi me hace así, y yo le empiezo a rascar la lengua y le empiezo a rascar la lengua. Y a veces le voy rascando y le voy tin, tin, y yo me voy dando cuenta, pero yo necesito ver las reacciones de esa persona ante ciertos eventos, ante ciertas palabras, ante ciertas circunstancias que yo le diagramo, y cuando reaccionan por la reacción, yo más o menos sé a qué evento se expuso. No siempre, pero más o menos tenemos una idea, porque todo pensamiento genera una emoción, toda emoción genera una reacción. Al final. Ok. Todo pensamiento genera una emoción. Toda emoción genera una reacción. Lo que pasa es que los pensamientos están distorsionados porque están en el alma y tu alma y la mía están traumadas. Entonces son pensamientos, creemos que es, por ejemplo, voy a mirar a Paula así. Y Paula dice, ¿este man por qué me está mirando así? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Resulta que Paula, de pequeñita, un profesor la miró así, la regañó y la hizo sentir inadecuada. ¿Y cuándo vino a salir a relucir eso? De adulta. Y entonces el marido, ay, pero tú sí eres cismática, ¿cómo te miran así? Porque el marido ni sabe eso, ni ella. O sea que los traumas, les tengo una noticia. Bienvenidos a Traumatilandia. Todos los días tenemos la oportunidad de reaccionar o de operar disfuncionalmente. Disfuncional significa no ser efectivos en las cosas que Dios quiere que hagamos. No ser funcionales. ¿Por qué? Porque reaccionamos ante pensamientos que generan emociones que vienen ¿de dónde? Estamos parados en lugares de dolor, en lugares de tristeza, en lugares de abandono, en lugares de rechazo, en lugares de vergüenza, en lugares de... Mi esposa, ahorita al final ella les va a compartir algo. Había épocas en nuestra vida, no sé si eso es lo que va a compartir, que yo no me podía aproximar a ella en la intimidad. Porque para ella la intimidad era asco, era horrible. No sé si eso vas a compartir también. Si no, no, está bien, pero porque ella fue abusada sexualmente. Para ella el sexo era algo yaqui. Para mí no. Y entonces, claro, como yo me acercaba y ella... Entonces, ¿qué experimentaba yo? Rechazo. Un trauma chiquita afectando nuestra relación de adultos. Viejitos. Bueno, viejitos no adultos. Ok, entonces pongan cuidado. Voy a narrar eventos. Pídale al Espíritu Santo que le empiece a revelar.
Si alguno de ustedes está pensando, no, pero es que yo no me quiero acordar de eso porque eso fue muy doloroso, fue muy triste. Mire, hay que ir allá, hay que ir a la raíz, sí o sí. Hay gente que aprendió a vivir de esa manera. Se acostumbró al dolor, se acostumbró a la mediocridad, se acostumbró a las rutinas. Y la Biblia dice que Jesucristo para libertad fue que nos hizo libres. Jesucristo vino a sanar nuestras heridas, incluyendo las del alma. Nosotros no tenemos por qué vivir como el mundo vive. No tenemos por qué vivir en tristeza, en depresión, en angustia, en soledad, en amargura, en desesperanza. No, no. Entonces, mientras yo narro, y de aquí a la clase que viene, pídale al Espíritu Santo que le muestre qué traumas usted experimentó. Y pídale más, que le muestre quién fue. Porque en una de las clases que viene, esta es la 5, la 4, como en la 8, 9 y 10, vamos a terminar con el perdón. Le vamos a perdonar al profesor que te la hacía imposible, a los amiguitos que te tocaron inadecuadamente, al que te violó y que te abusó, al primer novio o noviecita que te traicionó, a tu papá que no pagaba las cuentas a tiempo y por eso te avergonzaban en la escuela, a la mamá que no te daba teta a tiempo. Tenaz. Pero uno queda libre. Entonces hay gente que dice, ay no, yo no quiero acordarme de eso porque eso es tan horrible que hay. Entonces te acostumbraste a vivir así. O prefieres ir allá, revivir el hecho, perdonar a tu ofensor, sanar la herida en tu alma y seguir caminando en libertad. Yo me acuerdo que esto me pasa a mí, me ha pasado a mí, pero tengo dos ejemplos. El primero es, todos los abogados son unos ladrones. Y yo no podía ver un abogado porque un abogado me robó. Bueno, eso no me pasó a mí, estoy poniendo este ejemplo. Ahí te digo la que me pasó a mí. O sea, porque un abogado te robó, de allí en adelante cada abogado que ves es un ladrón y lo tratas como un ladrón. Así son los traumas. ¿Les cuento un trauma bien común? Todos los hombres son iguales. Cuando una mujer dice eso, ven acá, ¿quién fue el que te traicionó? ¿Quién fue el que te abusó? ¿Quién fue el que te maltrató? ¿Quién fue el que te...? ¿Por qué no lo has perdonado? Una vez una señora dijo así, ¿no es cierto que todos los hombres son iguales? Y estábamos mi esposa y yo le dije, qué pena, yo no soy igual al que la violó a usted. Yo sé, yo no soy yo. Bueno, la que me pasa a mí es que, ¿quién fue el que me dijo? Que todos los pastores eran ladrones. Y entonces yo me quedé mirando y dije, qué pena, yo soy pastor, pero yo no soy ladrón. Entonces, claro, él por una mala experiencia con un pastor que robó, entonces ahora todos somos ladrones. Era un trauma, perdone al ladrón. Ok, entonces pidan al Espíritu Santo que les guíe, que les instruya, que les muestre. Sean valientes, fuertes y valientes. No tengan miedo. Y si en medio de un recuerdo empiezan a llorar y a escribir, hágalo. Y no minimicen algún recuerdo que diga, ay no, ese era mi tío Pepito, pero mi tío era molestando. Molestando te cogía las nalgas. Tu tío Pepito era un abuso. Tu hermanito que te amenazaba, si le dices a mi mamá, te saco un ojo, culicagado. Eso es un trauma. Ahorita no puedes ver un tuerto porque piensas que te van a... Ok, ¿listos? Entonces, es importante, esta parte de la clase es la más importante, que ustedes se autoconfronten, se evalúen, se analicen, que le pida al Espíritu Santo que les revele y les muestre. ¿Está bien? Abandono. Te abandonó un novio, te abandonó un esposo, te abandonó tu papá y tu mamá, te abandonaron en una clínica, en una incubadora por 3 o 4 meses, te abandonaron en un carro por más del tiempo que podías aguantar, te encerraban en un cuarto chiquito en la casa y te abandonaban en ese cuarto. Rechazo implícito, explícito, intencional o sin intención. Vergüenza, te avergonzaron en público. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeñito,
como en kinder, yo tenía como 5 años y me aprendí una poesía completica del poeta Rafael Pombo, la poesía Simón el Bobito. Era muy famosa en esa época, hoy son más famosos las redes, pero bueno, a Simón el Bobito le gusta el pastel y quiere, perdón, a Simón el Bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador. Se pasa las horas sentado pescando en el balde de mamá Leonor. Hizo Simoncito un pastel de nieve y azar en las brasas, hambriento lo echó, pero el pastelito se deshizo en breve, apagó las brasas y nada quedó. Y así eran 16 estrofas y yo me lo aprendí de memoria y tenía 5 añitos, bien lindo el niño, 5 añitos. Y entonces me pusieron delante de todo el colegio a recitar la poesía de memoria. Y a mi mamá se le ocurrió una idea fabulosa, vestirme de bobito. Me puse un overol con unas tirantas, el pantalón me daba hasta acá, y unas botas y yo caminaba así. O sea, aparte de que iba a recitar la poesía, me puso ¿cómo se llama? A dramatizarla. Y la dije de memoria. Pero cuando me bajé de allá, por todo el corredor del colegio, el bobito, el bobito. Entonces, a raíz de eso, yo dije, más nunca, nunca, nunca vuelvo a hablar en público. ¿Y saben lo que yo más hago hoy? Hablar en público. O sea, Satanás aprovechó ese trauma para por muchos años de mi vida no dejarme hablar. Yo decidí, no vuelvo a hablar, porque para que se burlen de mí, mejor no hablo. Porque uno levanta defensas para no experimentar otra vez vergüenza, dolor, rechazo, abandono, señalamiento, juicio, burla, lo que sea. Entonces es muy importante identificar. Yo después me di cuenta que ni era bobito, ni soy bobito y que sí puedo hablar en público. Pero Dios me tuvo que llevar a ese recuerdo y a sanarlo. ¿Ok? Abandono, rechazo, vergüenza, humillación, comparación. Usted sí es bruto, pero su hermanito sí es inteligente, ¿no? Juicios, burlas, señalamientos injustos, injusticias, amenazas, riesgos, comparación, ya lo dije, desatención, ausencias, gritos, violaciones, golpes. Y en el material de hoy, y con esto quiero terminar la clase, en la página número 6, embarazo no deseado, uno de los traumas más comunes. Las personas que en el embarazo no son deseados y su mamá empieza a manifestar, ay no, yo para qué quedé embarazada, ahora qué hacer con este muchachito, no, Dios mío, no, qué cosa, y como soy cristiana pues no puedo abortar porque abortar es matar, qué pecado, y no, este muchachito, ahora mis planes, mis sueños, mis propósitos se vinieron al piso, ¿qué voy a hacer? No, que es desagradable, y estos vómitos, y estos mareos, y este marido que no ayuda para nada, y todo ese rechazo en el embarazo, esa persona de adulta, muy posiblemente son de esas personas que demandan demasiado. Quieren sentirse amados, quieren sentirse cuidados, hay que mantenerlos protegidos, son cascarita de huevo, piel de cebolla. Mire, el trauma, ¿tienes otro vaso? Me traes otro vasito de estos vacíos. El trauma es como un huequito, dije que era un hueco, ¿cierto? Y esas personas que sufren de ese trauma de embarazos no deseados, el huequito es como que en el presente la persona hay que llenar su tanque de emociones. Hay que llenar su tanque de emociones. ¿Sí? Entonces, demanda. Entonces tú lo amas, lo llamas, lo cuidas, lo consientes, le das afecto, le das palabras de afirmación, le das regalos, le das y le das, pero nunca se llena. Porque tiene un hueco en el alma que es imposible. Hasta que un día entiende que el que lo ama es Cristo, que el que tapa su vacío es Cristo, que solo Jesús puede llenar ese hueco, no la gente. Y ese día, esa persona empieza a llenarse. Mientras no entreguemos al Señor los traumas y no los identifiquemos, siempre vamos a estar
demandando o buscando con qué tapar el hueco. Embarazos no deseados. El hueco del vasito en los embarazos de los no deseados, en los que nacieron de embarazos no deseados, es más grande. Son personas súper demandantes, súper exigentes, súper delicadas, inseguras, se enojan fácil, hay que cuidarlas mucho, demandantes, exigentes. Segundo, otro trauma más común, maltrato nutricional, lo mencioné antes, ¿ok? Se refiere a no darle al niño una buena alimentación. El niño de esta etapa de alimentación no le importa si lo aman o no lo aman. Para él la comida es mi papá me ama, mi papá me cuida, mi papá me protege, mi papá provee, o mi mamá. Otro trauma, estoy en la página número 6. Parto de riesgo. Un parto de riesgo es un trauma. Atenta contra la integridad, la seguridad y la vida del niño. Abandono, puede ser voluntario o involuntario. El divorcio es percibido para todo niño como un abandono. Nosotros en la consejería, las personas que más problemas tienen son las que vienen de matrimonios divorciados. Perciben riesgo todo el tiempo. Se enferman a propósito los abandonados para ser cuidados, lo que dijo mi esposa. Buscan la aceptación porque son rechazados, son abandonados, buscan llamar la atención enfermando. O sea, personas que se la pasan enfermos y quieren que todo el mundo los cuide, los atienda, demandan atención. Puede ser por abandono. Quinto, ausencia de expresiones de afecto. Un abrazo representa. Oiga lo que representa un abrazo. Un abrazo. Yo abracé hace poquito a un hombre de la iglesia que nunca su papá lo abrazó. Adulto. Y cuando lo abracé se puso a temblar. Le dije, tranquilo que yo no soy gay. Haz de cuenta que soy tu papá. Nunca tu papá te abrazó. Y lo cogí, lo abracé y el hermano hacía... un pastor que vino de Miami, vino a visitarnos y se quedó en la casa. Y su papá nunca lo había abrazado. Le dije, ¿tu papá nunca te dio un abrazo, un beso? Estábamos en un Starbucks café, en un Starbucks. Te está mejorando mi pronunciación. Estábamos en un Starbucks y entonces estábamos hablando así en una mesa alta. Digo, ¿en serio? Y el man me dice, ¿en serio? Y yo le digo, ¿y qué haces si yo te doy un beso? Y se empezó a poner rojo. Y el man tiene barba y me paré y le di un beso en el cachete. Y el man se quedó como... Porque un abrazo o un beso representa afecto, amor, intervención del otro en tu vida. Eres importante, me preocupo por ti. Es más, nosotros logramos sentir el amor de Dios a través de afecto y de abrazo de la gente. Y hay personas que creen que esto no los ha afectado y se acostumbran a vivir así. O sea, aprenden a vivir de esa manera. Tengo una noticia, esa no es la manera que Dios quiere que vivamos. Ambivalencia afectiva. ¿Qué es ambivalencia afectiva? Que en tu casa tu papá era súper tiernito y tu mamá, ay, tan lindo, y por el otro día, súper agresivo. Entonces tú no sabías qué iba a pasar. Eso es una ambivalencia afectiva y eso afecta la estructura de seguridad, produce inestabilidad en el niño cuando ya es adulto. Conductas de rechazo, comparación entre hermanos. ¿Sabe por qué los hermanos de José lo odiaban tanto? Porque era el preferido del papá, le dio una manta de colores, era el niño consentido, el que más estudiaba. Dice que sus hermanos lo odiaban porque era el preferido del papá. Enfermedades de riesgo de muerte, son traumas. Sobreprotección. Las mamás de hoy, las mamás modernas. Terrible. Ay, no, cuidado con el niño. Ay. No. El tetero triple esterilizado con bactericidas de tipo yo no sé qué, porque le puede dar una bacteria que, mejor dicho, no. El agua es tridestilada, la leche es pasteurizada a 3 niveles de grado de yo no sé qué. Tienen un termómetro en el pañal porque cuando se orina y se sube 1 grado la temperatura, les puede pelar el fundillo y entonces el niño no puede. Tienen aplicaciones para todo. Mire, el sufrimiento es parte de la vida. Hay que dejar que el niño gatee, se pele las rodillas, se caiga y se vuelva a levantar. Pero las mamás de hoy no quieren que sus hijos sufran. Entonces están creando estúpidos, lentos. Mire, la sobreprotección es un trauma. Implícitamente se le transmite el mensaje de que no eres capaz
de valerte por ti mismo y además no sabes lo que es bueno y lo que es malo y tienes que hacer todo así. Esos son los papás y las mamás que no duermen porque el niño se fue así y ay, ¿a qué hora va a llegar? Ay, las brujas lo van a robar. Ay, 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 ay. Porque desde chiquitos lo sobreprotegieron. No tiendas la cama porque no lo sabes hacer y no lo vas a hacer bien. Yo lo hago. No pongas la mesa porque así no es y de pronto se te cae un plato y te quiebra y te puedes cortar. Así no se hace. Deja, yo lo hago. Anda a hacer lo tuyo, no te preocupes. Esto produce un trauma que es afectar su nivel de autoconfianza. ¿Sabes qué es el nivel de autoconfianza? La capacidad de un niño de resolver los asuntos él solo, a su nivel. Y cuando lo dejas que se caiga, que se golpee, que sufra un poquito, no estoy promoviendo el sufrimiento, pero el sufrimiento nos hace funcionales, nos hace buscar recursos, nos hace resolver. Entonces, sobreproteger a los niños es un trauma. Palabras de riesgo, rechazo. Si haces esto, te amo. Si no lo haces, papá no te ama. Si traes A y B, te amo. Si no, no te amo. Si traes A y B, te llevo. Si no, no te llevo. Eso es un trauma. Porque condicionamos el amor a logros. Eso es un trauma. Bueno, pudiera tener más. La otra semana les voy a compartir más. La otra semana vamos a ver cómo identificarlos y qué hacer. ¿Ok? Tienen una lista grandísima. Órenle a Dios que les muestre su abandono, su vergüenza, su humillación, su maltrato, su abuso, sus traiciones, todo lo que fuimos expuestos. Por eso les dije, todos estamos en el mismo bus. Yo tengo mis traumas. A veces se me nota, pero no mucho. Amén.